flexión es un tema que, si bien no es complejo, es sumamente utilizado en el diseño mecánico. Tiene su aplicación va por todos lados, del diseño de estructuras civiles hasta los elementos de máquina más sencillos. Ustedes van a ver que estos se comportan, o que el comportamiento de flexión es bastante recurrente. Por otro lado, también nosotros habíamos hablado en unas clases anteriores sobre la importancia del diseño liviano. Y muchas veces hay que evitar ciertos comportamientos en flexión, porque ustedes, como pueden ver, si toman un palito de helado y lo flectan, es más probable que lo rompen que si lo traccionan, ¿cierto? O sea, traten de traccionar un palo de helado, lo más probable es que no lo logren romper. Pero si lo flectan, es muy fácil romperlo. Bueno, también ustedes ya aprendieron que la dirección en la cual lo flectan es importante, depende mucho del momento de inercia. Entonces, hay muchos factores a considerar en el diseño, y ustedes, donde vean, eh, van a encontrar que la flexión tiene una importancia en prácticamente todo lo que ustedes vean. Yo aquí quería mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, un caso de flexión claro es en el deporte. O sea, quise mostrar deporte ahora porque siempre uno muestra máquinas, edificios, grúas y cosas así. Y yo considero que ustedes, dentro del deporte, la ingeniería mecánica está sumamente presente. O sea, los que diseñan todos estos aparatos son, son ingenieros mecánicos. El cálculo, la selección de materiales, la energía que esto puede almacenar. Profe, ¿Sí? se está viendo la pantalla de Teams. Puta, ¿en serio? ¿En serio? Ya. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a compartir porque se está viendo eso. ¿Ven ahora, no? Ahí sí. Ah, Ahí. eso. Sí. Viene otro caso que... déjame sacarle aquí el sonido. Donde se ve la flexión. Y esta misma chica aquí... Esta la calculé yo. ¿Cachai? Ahí. Entonces, por eso es importante el cálculo. Bueno, aquí más que claro que el cálculo, yo creo que fue un problema de control de calidad de la fabricación, propiamente tal. Profe, ¿Sí? ¿qué empresas se dedican a eso? No tengo idea. Aquí en Chile ni ¿No? una. Ah, ya. Pero sería bueno que hubiera. La idea a mí me encantaría, o sea, diversificar la matriz productiva nacional con artículos que vayan más allá de reparar máquinas. O sea, tú imagínate cuánto costará una garrocha que utilizan aquí en Juegos Olímpicos. O sea, el valor agregado que tú podrías sacar esto con buen diseño, con cálculo, con fabricación, con control de calidad. Yo creo que el margen de ganancia debe ser alto. Y también la técnica metida detrás. Así que no es llegar y calcular una garrocha o un elemento deportivo. Yo siempre he pensado que en el deporte hay mucho por hacer en el tema de ingeniería mecánica. Yo había descargado un artículo acá en el cual se veía claramente, por ejemplo, a ver, aquí tengo material de apoyo. Acá. Este es un artículo que lo hicieron en Australia, donde muestran aquí, por ejemplo, los ensayos que se le hacen. Este es un ensayo de flexión que se le hace a una garrocha. Después hacen las mediciones y me imagino que dentro de las cosas más importantes que tienen en la garrocha es la energía que ésta puede almacenar producto de su deformación elástica, porque si se deforma plásticamente ya no le sirve. Lo más probable es que se rompa, que no tenga un rango plástico, sino que solamente en el rango elástico. Entonces yo creo que aquí, o sea, ustedes tienen una formación, o van a tener una formación,
que perfectamente ustedes serían capaces de meterse en un tema así. No te digo que tú salgas, te titules y vas a fabricar, tengas la capacidad de fabricar una garrocha, pero sí tienes toda la capacidad para meterte a investigar el tema. Mire, fíjense que aquí esto se hace con fibra de vidrio, fibra de carbono, principalmente, la mayoría de las que probaron. La universidad les entrega a ustedes las herramientas para que ustedes tengan la capacidad de hacer esto. Obviamente no hay ningún curso que sea diseño de garrocha, pero si tú vas juntando mecánica de sólido 1, mecánica de sólidos 2, qué sé yo, algunos otros electivos por ahí, ciencia de materiales, te puedes meter en el cuento y hacerlo. Bueno, algo un poco más aterrizado, también les busqué, es acá este tipo, y esto es más aterrizado porque este es un problema que podría ser considerado como un problema más elástico lineal, o sea, las deformaciones aquí no son grandes. Pero este podría ser un problema de certamen, porque ustedes aquí sí que tienen todo para calcularlo, y es, por ejemplo, que ustedes calculen el diámetro de la barra. Porque fíjense, esto se flecta. En esta quizás sea un poco más claro. Entonces tienen 2.4, dos cargas que están aplicadas acá y los puntos de apoyo aquí. Entonces ustedes podrían perfectamente, conociendo estas cargas y los puntos de apoyo, calcular el momento flector, el momento de corte, y de esta forma también ver dónde ocurre la deflexión máxima, que claramente es aquí donde están los puntos de carga, y de esta forma calcular el diámetro de esta barra, asumiendo que esta barra es de acero, por ejemplo. ¿Ven? ¿Ven la deflexión? Se ve claramente. Ahora imagínate que esto se rompiera. Bueno, no creo que le alcance a llegar al pie, pero no es poco. ¿Cuántos kilos si por aquí sale? No sé si son 500 kilos. Y abajo dice 501 501 kilos. O sea, tenéis 250 kilos por lado. Y esto, por ejemplo, esto sí ustedes van a tener que poder calcularlo. Lo de la garrocha es un poco exagerado porque no tienen los conocimientos técnicos todavía, pero aquí perfectamente sí podrían. Bien, entonces para poder ver cómo vamos a calcular esto, espérate, yo había buscado otra cosa más. Profesor, ¿Sí? una pregunta por curiosidad. En este caso, por ejemplo, este tipo subiendo la pesa, ¿sería mejor ocupar materiales isótropos que, anisótropos, o no? No da lo mismo. Bueno, no da lo mismo. En este caso, lo importante es que no se deforme plásticamente. ¿Ok? Y eso, lo único que te importa es que el material tenga un límite de fluencia alto. Eso es lo que te importa en este caso. Ahora, si tú lo logras con un isótropo o un anisótropo, da un poco lo mismo. ¿Y por qué? Porque tú en este caso claramente no estás buscando optimizar el peso, ¿cierto? Sí, Entonces tú le dices a este sí, tipo, oye, pero estas barras son más livianas. Le da lo mismo. O sea, con todo esto que tenía aquí, no es tema. ya. Entonces yo creo que tampoco voy a buscar el más barato, pero sí el que tenga el mayor límite elástico. Ahora, esta deflexión tampoco es deseada. Tú quieres que esto se mantenga lo más recto posible. Entonces, tienes que tener dos parámetros aquí. Una, el módulo elástico tiene que ser alto. Segundo, tiene que tener un límite de fluencia alto. Entonces, así tú evitas que se deflecte y dos, que pase el límite de fluencia. Lo que no puedes hacer tú mucho es jugar con el diámetro, porque tiene que haber una ergonomía entre la mano y el eje, ¿cierto? Porque si fuera, tú pusieras un material quizás más liviano y para que tenga las mismas características tuviera que tener un diámetro, por ejemplo, 4 veces el tipo ya no la puede agarrar. Entonces tienes una limitante geométrica que es el diámetro de la barra. Bueno, otro caso en el deporte que yo encontré, bueno, en todas partes ustedes donde vean van a encontrar esto, pero en el esquí, por ejemplo, aquí tienen diseños de tablas de esquí que también se prueban a la flexión.
y da un segundo, tenía otro que era mejor, sí, donde se veían los ensayos, espérate. Este puede ser, sí, este era. Aquí estaban probando, esto es un estudio austríaco, en Austria se dedican bastante al esquí, y están probando acá esquí de bambú. Aquí tienen todo el estudio, pero al final muestran las fotos. Y estos son ensayos de flexión. Como ven, aquí está el apoyo, quizás hay un antes. Acá, por ejemplo, este no es de bambú, esto es de los materiales que se hacen normalmente. Este es un ensayo de flexión de 3 puntos. Se apoya aquí, se apoya acá, y después esto se descarga, o sea, se carga. Entonces así tú puedes estudiar la resistencia a la flexión. Lo importante es saber cuánto avanza este cabezal y su relación con la fuerza. Y eso a ti te va a dar una idea de la rigidez que tenga el esquí. Ahora, la rigidez, y eso es un tema que ustedes tienen que tener claro, la rigidez no es que exista una rigidez fija, al decir, mientras más rígido mejor. No es el caso. O sea, ustedes saben que en artículos deportivos hay veces que tú quieres una buena deformación, como en el caso de la garrocha, y hay veces que tú no quieres que haya ninguna deformación, o la mínima posible. Por ejemplo, yo pienso en un remo. Si el remo se te deformara mucho, sería poco eficiente. Entonces, aquí como ven, esta es la de bambú. Tiene una buena flexibilidad sin romperse. No sé lo que están buscando, ¿no? Yo no esquivo, entonces no tengo idea qué será mejor. Pero ven ahí que tiene una deformación bastante grande. Las teorías que nosotros vemos no alcanzan a estudiar deformaciones tan grandes. O más que nada, deflexiones tan grandes, más que deformaciones. Nosotros llegamos hasta el rango elástico lineal. Pero este tipo de cosas ustedes las van a saber hacer, si es que quieren. Entonces, como ven, yo insisto, quiero mostrarles cosas distintas, más allá de las máquinas. Voy a tratar de ir variando algunas cosas. Pero bueno, a lo que voy que ustedes pueden pensar fuera de la caja, como se dice. O sea, piensen en cosas que ustedes pueden hacer, que les entretengan, que les gustaría hacer. Yo creo que es una actividad entretenida y lucrativa trabajar equipamiento deportivo. O sea, desde mi punto de vista personal, yo pienso que hay mucha gente, yo he tenido estudiantes que han hecho skates, que han hecho bicicleta, porque eso es lo que les gusta. O sea, si tú no les pones esos desafíos, quizás o sea, esos estudiantes, por ejemplo, que hicieron esas cosas, era lo que a ellos les motivaba, y aprendieron un montón de mecánica haciendo, profesionalizando un poco su hobby. Entonces yo por eso me gusta mostrar estas cosas, o sea, para que ustedes piensen que se pueden hacer otras cosas dentro de la ingeniería mecánica. Con Carlos, con el profesor de Ciencias Materiales, nosotros hemos trabajado en el diseño de equipamiento para minusválidos, de equipamiento deportivo para minusválidos. Ahora ese tema lo tiene más él que yo ya no estoy tan metido en eso. Pero también es un tema que es sumamente entretenido y útil y que cumple también con un rol sumamente social. O sea, porque esas personas no tienen quien les haga equipamiento deportivo, porque no cumplen con los estándares. Entonces hay que hacer cosas adaptadas. Y cosas adaptadas, no hay fábricas acá que se dediquen a hacer eso. Entonces ellos no pueden ir a, qué sé yo, al mall a comprarse algo, porque no están adaptados para sus necesidades. Mira, aquí están las tablas de bambú. Estas son las comerciales. Bien, entonces para partir con el cálculo, yo tengo pensada para la clase de hoy trabajar en función del apunte que ustedes tienen. No sé si ya lo han podido revisar, pero lo quiero hacer de otra forma, una forma que es un poco más fome, quizás, pero yo creo que es muy visual, y eso yo creo que también queda. Además, que hay otras cosas que ustedes también tienen que tener en consideración, que hay muchos estudiantes, aquí en este curso son 100 alumnos, y no todos aprenden de la misma forma. Entonces es sumamente complicado encontrar un solo método que les sirva a todos.
Entonces, bueno, ir variando e ir mostrando otras formas de cómo tú puedes comunicar esta información. Y aquí me refiero a comunicar porque nada de esto yo lo he inventado. Esta cosa está aquí desde el año 1700, de 1700 con algunos desarrollos 1800. O sea, esta materia está bastante recorrida. Entonces es un curso en el cual ustedes tienen que aprender cosas que ya están resueltas y una vez que saben esto, después se puede pasar a desarrollar cosas que todavía están en estudio, como son las cosas que estamos haciendo para los cursos más altos, sobre todo en lo que es trabajar con materiales compuestos, con impresión 3D, por ejemplo. Que ahí sí nosotros les enseñamos cosas que hemos ido desarrollando nosotros mismos. Pero aquí no, o sea, esto ya existe. Entonces, dado que estamos trabajando con cosas que ya existen, es bueno contar con apoyo que se está haciendo en otras partes. Entonces vamos a trabajar estos contenidos que están aquí. Yo les preparé una presentación basada en esto mismo, en la cual las vamos a explicar, que es esta que está acá, donde les cuento en qué vamos y qué nos falta. Ahora nos toca flexión. ¿Y qué vamos a ver dentro de la flexión? Vamos a ver la flexión pura de barra recta, que esa es la clase de hoy. La flexión compuesta lo vamos a ver el miércoles. La fuerza de corte y momento de flexión en vigas lo vamos a ver el jueves, o quizás también el mismo miércoles. Después la flexión de piezas curvas, que se las voy a dejar, pues el lunes es feriado, les voy a dejar una actividad y que ustedes después la discutimos el miércoles. Y vamos a terminar aquí con la ecuación diferencial de la curva elástica. Yo partía el ejemplo con la garrocha, como ya les mostré en un video, que esa es la ventaja de poder trabajar de esta forma, que les puedo ir mostrando algunos videos. Y vamos a trabajar con lo que está acá. Y después vamos a pasar a repasar los contenidos con lo que aparece en el apunte que ustedes ya tienen. Entonces, para comenzar, ustedes yo creo que ya saben lo que es la flexión. Lo vieron aquí en el ejemplo de la garrocha o en el ejemplo de la pesa. Ahora, a mí me gusta trabajar mucho con la página de la Universidad de Cambridge. Aquí también aparece el ejemplo de la viga. Perdón, de la garrocha. Y tienen aquí un simulador de casos. La página de la Universidad de Cambridge siempre aparecen simuladores que nosotros ya hemos utilizado una vez para estudiar la flexión. Pero aquí, fíjense que vamos a diferenciar tres tipos de casos de flexión. Una que se llama emboladizo, en la cual ustedes pueden ver que hay una viga que está empotrada, y yo la cargo, no sé si esto lo puedo mover, sí, la voy a mover aquí en el extremo, que puede ser, por ejemplo, como el caso de la garrocha, que está apoyada en un punto acá y ustedes la mueven desde acá. Le vamos a poner, aquí yo puedo jugar con los newton, también puedo jugar con el momento inercia. Esta le vamos a dar, vamos a hacerla bien ancha, o más ancha que alta, o sea, va a ser flaquita, de 2 centímetros por 3 centímetros. La vamos a hacer de nylon, con un módulo elástico de 5 gigapascales, que es un plástico, sí, puede considerarse como un plástico rígido. Y vamos a ver cómo esto se deflecta. Y esto Profe, se le reiniciaron las medidas del ancho y del alto cuando puso el nylon. Ah, ya, bueno, no importa. A ver, nylon, vamos a poner acá esto. Ya, ahora sí. Entonces es bastante flexible. Ahora, si lo hacemos al revés, queda un poco más rígido. Entonces, pero aquí lo que me interesa, más allá de que vean ustedes, o sea, me interesan dos cosas con esta actividad. Uno, que vean la rigidez en función del momento de inercia, que aquí lo estoy cambiando. Y segundo, que comprendan estos tres tipos de ensayo: voladizo, de 3 puntos y de 4 puntos. Bending es doblado, o flexión. Flexión de 3 puntos y flexión de 4 puntos. Entonces, el voladizo yo creo que les queda claro. Se empotra acá, esto como lo que pasa un poco en la garrocha, se carga aquí y se deflecta, y esto se llama la deflexión. Ahora, si analizamos este de 3 puntos, fíjense que esto, aquí no las puedo mover, sí, sí puedo. Y esta carga queda al medio. Entonces ustedes tienen dos apoyos y la carga por acá.
Ahora, sumando por sumatoria de fuerzas igual a 0, estas dos, como son dos que van en este sentido, tienen que ser igual a la que va bajando. Entonces, si yo cambio la carga, me tiene que salir, tiene que cumplirse con la sumatoria. Nuevamente voy a cargar de la forma más alta, la voy a dejar más baja, con menos espesor que el ancho, y me queda esta deflexión. Esta es la deflexión y este es su punto más alto de la flexión. Y esto, a ver, hagámoslo, es como... No, nada, no he dicho nada. Vamos a hacerlo ahora con el cambio aquí de momento de inercia. Y me queda bastante más rígida. Ven que la deflexión es bajita. Y ahora vamos a ver de qué se trata la flexión de 4 puntos. Y esta es como la del levantador de pesa. Por ahí. Entonces aquí van a estar los pesos. Ustedes tienen que imaginársela al revés. Aquí no tengo la flexibilidad de... Como si el peso, como que el suelo estuviese aquí. Imagínense eso, porque no creo. A ver, espérate si puedo llevarla. Ah, no puedo. Y aquí estarían las manos del levantador. De la misma forma, voy a partir al revés. Tengo esto como comportamiento y esto como deflexión. Le voy a poner un poquito más de carga. Y voy a probar al revés también, con más altura. Y aquí se supone que yo debiese tener mayor rigidez. Y en teoría ustedes ven... Ahora, ¿qué es menos rigidez? Ahora, aquí abajo, ustedes pueden ir viendo el momento. Fíjense que el momento es 0. Acá es 0 hasta que llega hasta este punto. Y aquí empieza a crecer el momento. Hasta que llega acá. De aquí se mantiene constante hasta acá. Y de aquí empieza a bajar y llega hasta acá porque es simétrico. Estos diagramas de momento son lo que ustedes tienen que saber hacer. Entonces ustedes saben que el momento flector máximo se encuentra acá, en este tramo, y que es constante. Si estuviéramos trabajando con un 3 puntos, tengo un punto máximo que es donde está aplicada la carga. Vale 0 hasta acá, mi momento flector, después sube y después baja. Lo que aparece en rojo acá es el radio de curvatura, que justamente lo vamos a ver dentro del contenido del curso. Y en el caso de la viga en voladizo, la vamos a hacer un poquito más flexible. Le voy a bajar el H. Tienen que el momento parte de acá, el momento máximo, y llega al punto donde está aplicada la carga y después vale 0. Si yo corro esta carga hasta la esquina, fíjense que el momento llega hasta acá. Entonces tengo mi momento máximo aquí, que vale, qué sé yo, 100. 100 justamente. ¿De cuánto es largo aquí? No lo sé. Entonces ven que el momento máximo está aquí donde está el empotramiento, hasta que llega a 0 el momento que está acá. Profe, pero esa parte es solamente para 100 centímetros. ¿Perdón? ¿Que solamente se puede hacer centímetros o igual se podría calcular con más en ese... ¿Aquí? En el simulador? Sí. No, con No, lo que tú aquí quieras. que dice fixed at 100 centímetros. Ese es el largo de la barra. Ah, sí. Sí. No, pues esto es una simulación, no es para entender el... No creo que tú puedas cambiarlo. Ay. O sea, como para ir jugando, calculando. No, esto no es como un calculador de momentos ni nada de eso. Para eso hay programas que ustedes pueden buscar en la web. De hecho, el círculo de amor que les pasé yo tiene para calcular esto. Esto simplemente es para guiarte un poco en el proceso de enseñanza, ¿no? Esto lo dejan fijo y aquí tú puedes probar los distintos puntos de apoyo. Entonces, ustedes pueden apoyarse en el estudio con esta información que está acá. Yo les voy a copiar inmediatamente esto. Acá. Y ahora vamos a partir con...
O sea, no, ahora ya partimos con la clase, pero lo que les quería mostrar en primer lugar era esto que está acá. Esto que está acá son estos tipos, que me parece que es canadiense, si no estoy equivocado, puede que no, es un modelo para entender el fenómeno de flexión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta es una viga de espuma. Claramente esta viga de espuma no cumple con ninguno de los requisitos que estamos haciendo nosotros para estudiar el curso. O sea, nosotros aquí estamos concentrados en estudiar pequeñas deformaciones, materiales que están enfocados en la parte estructural, pero esto como un modelo para entender qué es lo que pasa es ideal, porque en general, cuando ustedes ven que nosotros hacemos dibujos, generalmente tendemos a exagerar la deformación. Nosotros no tenemos deformaciones o no vamos a estudiar deflexiones tan grandes como la que se está aplicando acá, sino que son chiquititas. Pero para poder entender el fenómeno, nosotros hacemos dibujos exagerados. O sea, una deflexión grande para que ustedes vean y puedan ver cuando uno hace un dibujo, qué sé yo, un cambio de un ángulo, por ejemplo, nosotros lo dibujamos grande para que ustedes vean que hay un ángulo, pero en la realidad estos cambios son pequeños. Ahora, este modelo que hace este caballero acá, yo lo encuentro buenísimo porque ustedes mismos lo pueden hacer en su casa, pueden agarrar, incluso yo lo he hecho acá en mi casa con estos flotadores de cabros chicos, estos tallarines, que son de espuma también, y tú puedes hacer ahí modelos de torsión, modelos de flexión. Lo que está mostrando él acá es que cuando tú tienes un material, una viga de sección rectangular, por ejemplo, y tú trazas una línea que pasa por la línea media, lo que se conoce como el plano neutro, o la línea neutra, aquí lo que está tratando de mostrar son dos cosas. Una, que independiente que tú deformes o le apliques un momento y deformes esta viga, esta línea neutra no se deforma. Esta línea neutra mantiene su largo inicial. Tú, al flectar la viga, o sea, antes de flectar la viga va a tener un largo. Y el largo de la línea neutra no cambia. Sin embargo, esto de aquí es más corto y esto de aquí es más largo. ¿Qué le pasa a estos cuadraditos que están acá? ¿Se agrandaron o se achicaron los que están aquí? Se achicaron. El área, ¿cierto? Y aquí Se agrandaron. se agrandaron. ¿Qué es lo que muestra este dibujo de acá? Muestra que lo que está de la línea neutra hacia acá está en compresión. Y lo que está de la línea neutra hacia acá está en tracción. ¿Se puede visualizar eso o no? Con este diagrama. Sí. Ustedes ven que entonces bajo la línea neutra, o sobre en este caso, compresión. En este de aquí, bajo la línea neutra, en tracción. Si él lo hiciera para el otro lado, sería al revés. No sé si lo hará para el otro lado, pero da lo mismo. O sea, yo creo que eso lo pueden entender. Bueno, aquí le aplico otras deformaciones que no me interesan en este caso. Pero esta es la que me interesa a mí, que ustedes vean que aquí hay compresión y aquí hay tracción. Bueno, no lo muestra para el otro lado en ninguna. ¿Ven? Tracción, compresión. ¿Qué otra cosa pueden ver acá? De aquí nosotros vamos a poder determinar un radio de curvatura, que va a ser el que nos va a definir cuánto se deformó esta viga, definiendo el radio de curvatura. Aquí también, bueno, igual esa imagen también nos sirve. Por ejemplo, le está flectando de esta forma. Ustedes pueden ver que hay compresión acá, tracción aquí, aquí prácticamente no pasa nada, y luego hay compresión acá y tracción acá. Si yo puedo sacar un radio de curvatura de aquí hacia allá y un radio de curvatura de aquí hacia el centro. Entonces nosotros vamos a utilizar el radio de curvatura para poder medir el cambio en el arco. Y de esa forma cuantificar, porque fíjense, este arco es más grande que este y este es más grande que este. Entonces aquí hubo una extensión y aquí hubo una contracción. Entonces eso yo lo voy a poder relacionar con mis deformaciones.
y luego lo puedo relacionar con los esfuerzos. ¿Cómo puedo relacionar las deformaciones con los esfuerzos? ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda. Cuando le digo. Sí, muy bien. Dime la duda. Ese cambio del radio, o sea, Sí. del arco, ¿Sí? para los que están a los lados, ¿es el mismo o va dependiendo igual de dónde estén las cargas y eso? Va dependiendo, porque aquí no hay, ¿cierto? Sí, claro, pero en uno que sea como el primero que se mostró. No, aquí tú tienes un radio de curvatura, tú tomas todo esto. Esta es la sección que tú estás estudiando y defines un radio de curvatura. O sea, en el Profe, fondo el radio de curvatura te lo da el círculo que tú puedas dibujar acá. O sea, el círculo que tú puedes dibujar aquí tiene que ser algo así. Sí, mi duda es si el cambio del arco, por ejemplo, en un cuadradito que esté de los demás abajo al centro, es el Acá, mismo que a los costados, por ejemplo. aquí, por ejemplo. Claro, Este con respecto a este. sí, son los No, mismos eso no el lo cambio sé. de arco. ¿Cómo? Caso si ese cambio de arco es el mismo No, no para eso. necesariamente. No necesariamente. Bueno, eso es lo que vamos a ver en cómo se hace ahora dentro de la clase de hoy. Y esta clase se va a tratar principalmente de ver lo que nosotros podemos sacar acá de la red. Como vieron, yo saco bastante información de acá y se las quiero presentar de forma ordenada para que ustedes después la sigan. Entonces ya vimos esto, que en el fondo este video de acá me permite a mí mostrarles la diferencia que hay entre la línea neutra hacia arriba o la línea neutra hacia abajo. Primer concepto que vamos a sacar de acá, que es línea neutra. Y de la línea neutra, ¿ustedes qué pueden ver? ¿Cambia su largo o no? No, No cambia el largo, ¿cierto? Esa es una de las primeras conclusiones que nosotros sacamos acá. También podemos ver que hay diferencias sobre o bajo la línea neutra, ¿cierto? Si sobre la línea neutra está en compresión, bajo la línea neutra está en tracción. y al revés. Si bajo la línea neutra está en compresión, sobre la línea neutra está en tracción. ¿Se entiende eso, cierto? No se entiende ahora, se va a Sí. entender, se va a Sí, entender profe. con lo que viene. El año pasado yo tuve que hacer la clase de flexión justamente para este curso y yo quería usar esta información que tengo acá. Pero el problema es que en la sala era imposible porque la conexión era muy mala. Entonces tuve que sacar imágenes de aquí y explicarlo. Yo encontraba que lo mejor era ver la imagen en forma, ver los videos acompañados con el profesor y que les vaya explicando. Creo que esta oportunidad es buena. Ustedes me dicen que si después no les gusta, podemos hacer modificaciones, pero piensen también que no todas las clases son así. O sea, que hagamos esta así, o la próxima, o todo el capítulo de flexión, pretendo hacerlo con este apoyo. Lo que se muestra acá es una viga, efectivamente una viga que está en flexión. Ustedes pueden ver que se aplican dos momentos en los extremos y esto se flecta. Entonces pueden ver ustedes una deflexión clarísima de acá. Y pueden identificar la línea neutra y ven que los dos puntos no se separan de la línea neutra. Y si hacemos otros puntos como lo tenían en el modelo del caballero que mostró acá, pueden ver que acá estos puntos se acercan y estos se alejan. Por lo tanto, podemos ver que hay una zona en compresión y una zona en tracción. La línea neutra pasa por el centroide. Ustedes ya saben definir el centroide, por eso era importante que hiciéramos ese capítulo antes de empezar a ver flexión.
Entonces ya saben ustedes cómo se calcula el centroide. Aquí es bastante sencillo porque es un perfil completamente simétrico. Entonces está en el centro geométrico que otorga este rectángulo. Pero si ustedes tuvieran un perfil en T, por ejemplo, eso cambia completamente. Entonces esto se considera como el eje o el plano neutro, en el cual, como ya les dije, aquí no hay deformaciones. Luego tenemos la definición del radio de curvatura. Entonces ustedes al flectar esto pueden definir un radio de curvatura. Ahora, para nosotros nosotros sabemos que sobre la línea neutra o bajo la línea neutra, las deformaciones son distintas. Ustedes ven que aquí la deformación es 0 y aquí la deformación es menor que el valor que ustedes tienen acá. Esta distancia es menor que esta. La deformación, ¿cómo va a ser aquí? ¿Positiva o negativa? Negativo. Va a ser negativa, va a ser una deformación de compresión. Y acá es más grande, por lo tanto va a ser positiva. Aquí es importante definir un eje. Y en este video, a diferencia del apunte, definieron como positivo esta dirección que está acá. Ustedes podrían haber definido positivo de aquí hacia abajo. Da lo mismo. No es de aquí vamos a ver por qué, pero da lo mismo. Es simplemente un sistema de referencia. Entonces ellos dijeron, voy a llamar a esta posición desde la línea neutra hacia arriba como Y positivo y de aquí hacia abajo negativo. ¿Y por qué es importante definir esto? Es porque la deformación depende de Y. La deformación aquí, por ejemplo, es distinta a la deformación de acá. Si aquí la deformación vale 0, aquí va a tener un valor. Y aquí va a tener un valor que es distinto. Les voy a adelantar que el cambio de deformación desde aquí hasta acá es lineal. O sea, esto va a crecer hasta la más grande acá y la más chica acá. Igual que en la torsión. Recuerden ustedes que en la torsión iba del centro, que valía 0, hacia el punto más lejano, lo que definía el radio máximo, y el torque en ese punto, perdón, el esfuerzo de corte era máximo en ese punto. Y eso cambiaba de forma lineal. Aquí va a pasar algo similar con respecto a la deformación. Entonces define negativo en el sentido inverso. Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que se comprimen los cuadros de arriba es lo mismo que se estiran los del otro lado, ¿o no? No sé. Lo podemos calcular. Ah, pero no es necesario que sea así. No. No es necesario. Ahora, lo que pasa es que esta viga es simétrica, pero después vamos a ver el caso de no simétrico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el centroide metido por acá, claramente no va a ser lo mismo. Ah, ya. Vale, Pero lo gracias, vamos a profe. ver. Así que, en teoría, vamos a ver aquí qué pasa en este video porque te muestran y después te muestran la diferencia con el otro caso. Entonces, como ven, este radio curvatura y esto va a definir un arco. Y ustedes saben cómo se mide el arco, ¿cierto? Ahora lo hacen igual con otra línea. Ellos quieren saber esto, cómo se deformó la capa interior. Entonces tienes un radio, pero menos esta Y. Entonces tú puedes establecer una... O sea, este arco que está acá, yo lo calculo con... Si yo quiero saber cuánto se deformó la parte interna de la viga, tengo que tomar este arco. Y este arco está proyectado a este punto, pero no tiene el mismo valor que el otro porque está más lejos. O sea, perdón, está más cerca. Entonces está separado por Y, por el valor que tiene desde la línea neutra hasta la, digamos aquí, la parte interna de la viga, que es donde se está flectando. Entonces este radio de curvatura, asociado a ese asterisco, vale ρ menos Y. Entonces este arco que está acá es ρ. Perdón, no vale eso. Si ρ es ADS, como ρ menos I es ADS. Y para poder calcularlo necesito el ángulo. Ustedes saben que el ángulo, el arco está dado por ρ por el ángulo. Bueno, eso lo vamos a ver en lo que sigue.
Pero lo que sí tengo yo es que este radio de acá, esta relación, se mantiene constante. Entonces, hago un despeje, simplemente algebraico, y puedo determinar el cambio en ds asterisco con respecto a los otros parámetros geométricos. Por definición de deformación, nosotros tenemos que es la nueva longitud, en este caso vendría a ser ds asterisco, menos la original, dividido por la original. Que eso lo teníamos con el delta L partido por L, recuerden, L final menos L inicial partido por L inicial. Cuando teníamos un ensayo de tracción. Entonces, vamos reemplazando acá el nuevo valor de ds y los antiguos. Ahora yo puedo despejar esto, o sea, reemplazar, perdón, esto acá, factorizar y separar o trabajar algebraicamente esta ecuación. Esto de acá se tiene que ir con esto. Y así nos queda que la deformación va a estar dado por el valor de y con signo negativo, menos y, dividido por el radio curvatura. Entonces, la deformación que sufre en esta parte depende de y. Recuerden que ellos definieron positivo hacia acá. Y entonces les dio con el valor negativo acá. Si ustedes hubiesen definido positivo hacia acá, no les hubiese dado el valor negativo. Por eso da lo mismo en el fondo. Y siendo positivo hacia acá, yo reemplazo un valor positivo acá, me va a dar uno negativo finalmente, que es una deformación negativa la que habíamos nosotros encontrado acá, porque este arco era más chico que el de acá, que el de la línea neutra, que es el de referencia. Entonces tenemos que la deformación se define por el valor de y dividido por el radio curvatura. Si y está en la línea neutra, esto vale 0. Entonces la deformación en la línea neutra es 0. Y la deformación es máxima en el valor del y máximo, que es el que está justo en el borde de la viga. Ahora, esto también se puede hacer para el otro lado. Aquí se va a hacer un análisis más completo, en el cual se va a ver el caso de lo que preguntó el compañero, de si era simétrico con respecto a arriba o abajo. Fíjense, esta línea de acá indica el valor de la deformación con respecto al y, con el y positivo desde la línea neutra hacia arriba o negativo desde la línea neutra hacia abajo. Entonces, a medida que yo... A ver, voy a retroceder un segundito. Aquí tiene una pequeña deformación y fíjense, ustedes mismos van a ver cuando esto crece, la deformación acá es más grande, estas deformaciones también crecen. Las máximas se encuentran en los extremos. ¿Por qué? Porque está directamente proporcional. O sea, esta ecuación yo mejor la hubiese escrito epsilon igual a 1 partido por ρ multiplicado por menos y. Entonces es una función lineal, que depende de cuánto, linealmente, en función de cuánto crece y, partiendo de 0 hacia el extremo y de 0 hacia el otro extremo. La viga es simétrica, entonces el resultado me queda simétrico. Profesor, ¿Sí? mezclando esto con dilatación térmica, si hay flexión, entonces va a haber un aumento de temperatura, ¿o no? No, material. no es así como funciona. Si yo deformo esto elásticamente, no tiene por qué haber un aumento de temperatura. Ah, ya. Ahora, si yo aplico un aumento de temperatura a la viga, va a haber una dilatación. Manejándose dentro del rango elástico. Dentro del rango elástico, sí. Gracias, profe. Bien. Y aquí una deformación más grande, hasta el final llegar a una más grande todavía, y ustedes pueden ir viendo cómo las deformaciones van creciendo en función de que mi radio de curvatura va disminuyendo. Cuando el radio de curvatura era muy grande, las deformaciones son muy chicas. Cuando tengo un radio de curvatura más cerrado,
claramente son más grandes. ¿Vieron? Este video duraba como 3 minutos. Se hace más largo porque yo lo voy explicando. Aquí tenemos el caso de que esto sea no simétrico. Esto dura 1 minuto y medio. En el caso de que esto sea simétrico, ustedes ya vieron que esto tenía un comportamiento igual sobre o bajo la línea neutra. Y la deformación está guiada por esta ecuación. Sin embargo, aquí tienen el caso de un perfil no simétrico, que es un perfil en T, que nosotros en el capítulo de momento de inercia aprendimos a determinar cuál era la línea neutra, cuál era su centroide y por dónde pasaba la línea neutra. Entonces, fíjense que acá ellos trazaron esta distancia de acá, la pusieron aquí en la línea neutra. Entonces ahora ellos van a flectar la viga y van a ver que del eje neutro hacia abajo va a tener un nivel de deformaciones y del eje neutro hacia arriba va a tener otro nivel de deformaciones. Y se sigue rigiendo por esta forma de calcular. Lo que pasa es que de la línea neutra hacia abajo puede llegar a un Y más grande que de la línea neutra hacia arriba. Eso lo vamos a ver en un ejercicio que les voy a dejar propuesto. Entonces, como ven, las deformaciones en la parte inferior son más grandes que en la parte superior. ¿Ven? Esta diferencia aquí es bastante grande. Ahora, para el otro lado. Bajo la línea neutra tiene deformaciones de compresión más altas que sobre la línea neutra. Bien, ustedes saben entonces que si yo tengo asociado una deformación, voy a tener asociado un esfuerzo. A cada deformación hay un esfuerzo y viceversa. Nosotros estamos trabajando casos elásticos lineales, entonces vamos a utilizar la ley de Hooke, que es la que hemos utilizado en este curso, pero no es la única ley que existe, pero es la que trabajamos para el diseño de elementos que nosotros queremos que se deformen dentro de un rango elástico lineal. Entonces, conociendo esto, yo puedo reemplazar el valor de la deformación que ya encontré aquí, y me va a quedar una relación distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. Esto de acá, este cociente, es lo que me da la deformación en flexión, que está relacionado con el radio de curvatura y la distancia que hay desde el eje neutro. Entonces, fíjense que tanto los esfuerzos como las deformaciones dependen de esta relación, de la distancia del eje neutro y del radio de curvatura. Sin embargo, para calcular el esfuerzo, va a tener un valor numérico distinto porque lo tengo que multiplicar por el módulo elástico, que es constante para el material. Esta parte del momento de inercia dura bien poquito, así que la voy a dejar en menos de 1 minuto. Es simplemente para recordarles a ustedes lo que nosotros vimos en el capítulo del momento de inercia. Lo primero que hay que hacer es definir un centroide, y después del centroide se define ese momento. Y esto nosotros ya lo sabíamos, que el perfil más eficiente es este que está acá. Bien, con esto lo que se busca es poder determinar el momento flector.
Nosotros ya sabemos cómo determinar los esfuerzos y las deformaciones al momento de aplicar un momento externo. Ahora nosotros podemos ver que la distribución de los esfuerzos y también de las deformaciones es lineal desde el eje neutro hacia la parte externa, perdón, hacia la parte externa o la parte interna, da lo mismo. Digamos hacia los bordes, es lineal desde la línea neutra hacia el borde superior y hacia el borde inferior. Entonces esta distribución es lineal, siendo ceros en la línea neutra y máximos en sus extremos. Ahora, fíjense que nosotros, al igual que las deformaciones, en este caso tenemos esfuerzos de compresión y al otro lado tenemos esfuerzos de tracción. Y estos esfuerzos son producto de una sumatoria de, o sea, vamos a tener una fuerza resultante si nosotros sumamos todas estas direcciones de los esfuerzos. Déjame aquí poner el... No, no puedo. Bueno, no importa. Bien, nosotros podemos encontrar una resultante que se aplique en el momento de área que se aplique en un centroide de esta primera parte a una distancia y de la línea neutra. Y lo mismo se puede hacer de aquí hacia abajo. Lo importante es que nosotros, al tener esfuerzos en este sentido y esfuerzos en este otro, o sea, una distribución de esfuerzos hacia aquí y hacia allá, vamos a tener obligatoriamente un momento interno, que está dado por el producto entre la distancia que va del centro a, no sé cómo llamarlo, el centroide, donde se aplica el esfuerzo. Y esto produce un momento. Lo mismo ocurre para el otro lado. Entonces, cuando se habla del momento interno, en el fondo lo que ocurre es que como los esfuerzos no están uniformemente distribuidos, sino que están distribuidos en forma lineal, va a haber una resultante de fuerza hacia acá y de aquí hacia abajo va a haber una resultante de fuerza hacia acá. Entonces, como ustedes pueden ver, va a haber un momento que va a estar aplicado en forma interna. Entonces, por eso cuando tú haces un corte en la viga, te aparece un momento interno. El momento está calculado de esta forma que está acá. Ahora este esfuerzo depende de Y. Nosotros habíamos visto de la parte anterior que yo podía relacionar el esfuerzo con las deformaciones, recuerden que Y-ρ es la deformación, por medio de la ley de Hooke. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar la función del esfuerzo que yo tengo acá por esta en esta integral. Entonces me va a dar, el menos con menos se va a ir, el Y con este Y se van a multiplicar, y me va a quedar entonces E por Y dividido por ρ por dA. Esta es una constante, entonces yo la puedo sacar de la integral. Y fíjense lo que queda acá, es la definición del momento de inercia. Por lo tanto, el momento va a estar relacionado con el módulo elástico, el ρ y el momento de inercia. Recuerden que a esto nosotros le íbamos a llamar la rigidez en flexión. O sea, mientras más grande este valor, más grande el momento. Habíamos visto rigidez en tracción, rigidez en torsión y ahora tenemos la rigidez en flexión.
Quisiera yo volver a esta parte, porque esta parte para mí es clave. Cuando hacemos nosotros los cortes internos, los cortes imaginarios, decimos, vamos a hacer un corte acá, y vamos a ver esta distribución de esfuerzos. Lo importante es que ustedes entiendan acá que se toma una resultante de todos estos esfuerzos actuando en esta área, y se toma como la resultante se aplica en el centroide que tiene de la línea neutra hacia acá, y lo mismo pasa acá abajo, con la sección inferior. Y nosotros podemos ver que esta fuerza está aplicada fuera del eje neutro, por lo tanto produce un momento. Y ese es el momento flector del cual nosotros estamos hablando. Ese momento flector se produce debido a los esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión que aparecen en esta zona. Y que están dados por una integral, porque en el fondo tenemos que incluir a todos estos esfuerzos que están actuando acá. Entonces tenemos la fuerza, que es sigma por de área, por eso esta parte es importante, pero le voy a volver a ver acá. Entonces definimos la fuerza como sigma por de área, esa es la fuerza, multiplicado por el brazo, que es en el momento. Y esto ocurre en todo, bueno, esto se llama un momento, y esto ocurre en toda la superficie. Por lo tanto, yo integro esto en la superficie. Y de ahí es cuando nosotros hacemos el análisis después ya de las simplificaciones, basándonos en la simplificación, perdón, en la definición del esfuerzo, la reemplazamos acá y obtenemos finalmente el momento flector que está definido de esta forma que aparece acá. Bueno, también nosotros podemos encontrar una relación entre el momento y el esfuerzo. Aquí nosotros no estamos relacionando el esfuerzo, estamos relacionando solamente el momento con la rigidez. Y bueno, y la curvatura que me define de alguna u otra forma la deformación. Entonces nosotros podemos reordenar, esto lo vamos a ver después también en la PPT que yo tengo preparado, y recordar que el esfuerzo está dado por esta definición. Recuerden que la deformación es Y partido por ρ. Si yo multiplico por el módulo elástico, me da el resultado del esfuerzo. La relación que obtuvimos anteriormente es esta que está acá. Pero nosotros nos damos cuenta que esto es prácticamente, le falta solamente una cosa para hacer la definición de esfuerzo. Entonces, si nosotros multiplicamos por Y a ambos lados, vamos a encontrar la definición de esfuerzo acá. Entonces el esfuerzo va a ser igual al momento dividido el momento de inercia multiplicado por Y. Y esta es la relación que tengo yo entre el esfuerzo y el momento. Fíjense que el esfuerzo máximo va a estar dado cuando este Y sea máximo. Vamos a llegar al último video. Que tiene relación con el esfuerzo y el momento máximo. Entonces nosotros habíamos establecido esta relación entre esfuerzo y momento. Entre estos dos el punto máximo está acá abajo, porque esta es la distancia máxima que hay. Esto de acá es más grande que la de acá. Por lo tanto, el esfuerzo máximo va a estar dado por el momento, por Y máximo. Y en valor absoluto lo ponen acá para tener un esfuerzo de valor absoluto. Acá, cuando hablamos de esfuerzo, claramente podríamos decir que el esfuerzo mínimo es el que tenga el valor negativo. Pero nosotros, desde el punto de vista del diseño, nos interesa que el valor absoluto no llegue a los valores límite. Entonces, por último, si está en compresión y el esfuerzo admisible es negativo, nosotros nos preocupa de que, a ver, no sé si me entienden, si me explico, pero el valor en los esfuerzos que sea negativo o positivo, no implica que el positivo es el que vaya a causar daño, el negativo también puede causar una falla. Por lo tanto, hay que verlo en valor absoluto. Numéricamente, el positivo es mayor que el negativo, pero en valor absoluto, o sea, imagínense ustedes que yo tengo por un lado un esfuerzo de tracción de 1 megapascal y en compresión tengo de menos 100 megapascales. Entonces, si no me preocupo porque el valor mayor es 1.
Entonces claramente estarías cometiendo un error, porque el valor mayor es el absoluto en este caso, que vendría a ser menos 100. Entonces por eso expresa de esta forma el esfuerzo máximo. Bien, entonces nosotros podemos definir el esfuerzo máximo, como les decía, con la distancia máxima y con el I. Ahora, en este apunte, en este video, nosotros no lo llamamos así, al I máximo le llaman C. Y se define un módulo de sección, así se llama, el módulo de la sección, como el Y partido por el C. Ya eso le van a llamar, en este video le llaman S. Nosotros le vamos a llamar Z, en el apunte que utilizan ustedes. Entonces, la relación entre el momento y el esfuerzo va a estar dado por estos dos parámetros geométricos, que son los importantes que ustedes tienen al momento de seleccionar una viga. Ustedes quieren que esto sea, o sea, esta sección es la que te va a definir tu relación momento-esfuerzo. Y muchas veces ustedes en los catálogos van a encontrar esto. Hay un perfil y ustedes se preocupan, ¿cuánto vale el S de ese perfil? Y eso quiere decir que es la relación entre el momento de inercia y la distancia máxima entre el punto neutro y la distancia mayor. Bien, esos son los contenidos de la clase de hoy. Entonces, dado esto, es que en este momento yo quiero presentarles lo que tienen ustedes en el apunte. Y en el apunte parten presentando una viga cualquiera en la cual se define una línea neutra. Si se fijan, esta no es simétrica ni nada, sino que te dicen, hay un punto que está en el centroide, que es donde pasa el eje neutro. Si esto ustedes le aplican un momento en este sentido, van a tener sobre la línea neutra esfuerzos en compresión y bajo la línea neutra esfuerzos en tracción. Fíjense que aquí se hace un corte. Ahora, ¿por qué se produce este momento interno? Este momento interno se produce porque hay fuerzas de compresión que están actuando acá a una distancia Y del eje neutro, y también hay una fuerza resultante acá que está actuando a una distancia Y del eje neutro. Y en este caso es positivo hacia abajo. Y positivo en el eje neutro. Y esto produce un momento interno. O sea, el momento interno está producido por los esfuerzos en tracción y compresión sobre y bajo el eje neutro. Si nosotros tenemos la deformada de esta viga una vez que se aplica este momento y definimos algunos puntos para poder analizar la deformación, vamos a definir un punto A y un punto B y vamos a definir una distancia delta X. Al aplicar el momento va a pasar lo siguiente. Vamos a tener el punto A y B, que van a estar separados por este arco, y vamos a tener un punto P y Q, que va a estar separado por este arco, que va a ser mayor la longitud a la que era inicialmente. Este punto P y Q están ubicados a una distancia Y del eje neutro. Este arco queda representado por este cambio en ángulo, que aparece acá, y el radio curvatura, lógicamente. Entonces nosotros podemos ver, por geometría, que si trazamos una paralela de aquí a acá, vemos que yo puedo trazar un punto auxiliar, R', aquí, y puedo definir también la distancia que está aquí por medio del mismo ángulo delta teta. ¿Qué hacemos con esto? Para determinar la deformación en la dirección X, que es la dirección X que se le da acá, X está aquí, X va por aquí, entonces la dirección X está aquí, va a estar dada por R' por Q, este cambio, que en el fondo viene a ser como el delta L, dividido por A'B', que son el A y B en las configuraciones ya deformadas. R' por Q vale Y, que es esta distancia que está aquí, por delta teta.
Recuerden que Y está acá, que es lo mismo que está aquí. Entonces Y por delta teta es este arco que está acá, R'Q, y A'B' está dado por R, que es el radio de curvatura hacia la línea neutra, por delta teta. Simplifico los delta teta y me queda lo mismo, pero ojo, en sentido con signo distinto, que es lo que teníamos en los videos. ¿Y por qué no dio el signo distinto? Porque nosotros definimos el positivo hacia abajo. En el video lo definimos hacia arriba. Entonces nos queda que la deformación está dado por Y dividido por el radio curvatura. En el video usaban ρ como radio curvatura. Nosotros R. Ahora, nosotros si trabajamos con un material isótropo, también podemos saber las deformaciones en las otras direcciones. Y eso lo podemos saber, dado que estos isótropos, tenemos una deformación en Y igual a la deformación en Z, y la puedo encontrar por medio del coeficiente de Poisson. Al conocer las deformaciones, y nosotros como trabajamos con la ley de Hooke, vamos a poder determinar los esfuerzos. El esfuerzo entonces va a quedar como el módulo elástico multiplicado por la deformación, y la deformación era I partido por R. Entonces, lo importante aquí es que el esfuerzo, ustedes pueden ver, al igual que la deformación, va a depender del lugar geométrico del Y, el lugar geométrico de la viga, donde los esfuerzos más altos van a ser donde el Y sea mayor. Si nosotros hacemos un equilibrio de fuerzas a la viga que nosotros estábamos observando, vamos a ver que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas está dado por sigma x por todos los esfuerzos en el área que nosotros estamos analizando que está acá. Y esto vale 0. La definición de sigma x es E partido por R por Y, E partido por R no valen 0, esto tiene que ser igual a 0, entonces yo las puedo sacar, puedo pasar dividiendo este valor, y me queda que la integral de I por dA tiene que ser igual a 0. Esta integral de I por dA es lo que nosotros conocíamos como el primer momento de área, que lo estudiamos en el capítulo de los momentos de inercia. Entonces, este es el primer momento de área de la sección transversal respecto a la línea neutra. Y esto tiene que ser 0. Y para que esto sea 0, la línea neutra tiene que coincidir con el eje centroidal de la barra. Entonces, por la condición de equilibrio de fuerzas, es que se establece que el centroide es en el fondo la línea neutra. No es que yo diga centroide igual línea neutra, es por esto. Es porque la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, y esto es 0 siempre y cuando este valor sea 0. Entonces, por esa razón es que se define el centroide como el lugar donde pasa la línea neutra. Por otro lado, vamos a hacer el equilibrio de momentos. Y nosotros podemos ver que la sumatoria del momento interno, que es lo que vimos nosotros que estaba definido como, espérate, lo voy a escribir de otra forma, voy a escribirlo así, que es Y por la fuerza, recuerden que la fuerza es sigma x por dA, entonces brazo por fuerza es lo que me da el momento, y la sumatoria del momento interno tiene que ser igual al momento externo. El momento externo aquí es m. Lo voy a anotar. Lo tengo anotado en otra parte también, pero lo voy a volver a anotar acá. Aquí lo voy a anotar porque aquí está el m. Vamos a poner m es igual al momento externo. Entonces, la sumatoria del momento interno tiene que ser igual al momento externo. Si trabajamos un poco más esta ecuación, ya sabemos cuánto vale sigma x. Sigma x vale E partido por R por Y. Si lo multiplicamos por Y, nos queda por Y al cuadrado. E partido por R los puedo sacar de la integral. Y fíjense que ahora me queda en esta integral la definición de momento de inercia. Reemplazo la definición de momento de inercia acá. Yo obtengo que el momento externo es igual al módulo elástico partido por el radio curvatura y por el momento de inercia. Si lo trabajo un poquito más, puedo dejar 1 partido por R y paso dividiendo
el módulo elástico y el momento de inercia hacia acá. Y me queda que 1 partido por R es igual al momento externo de multiplicado por IZ, que esto es la rigidez en flexión. Ahora, fíjense que si yo paso el E para acá, al igual que en el caso anterior que vimos en el video, solamente me falta multiplicar por Y a ambos costados para que esto sea el esfuerzo. De hecho, aquí tengo un paso un poco de más, pero bueno, da lo mismo. Si multiplico por Y a ambos costados, no, lo voy a poner mejor. Voy a dejar esto acá. Que les va a quedar más claro cuando lo repasen. Aquí voy a multiplicar por Y a ambos lados. Profe, ¿Sí? ¿y Z vendría a ser el momento polar de inercia o no? No. Es que aquí que están cambiados los ejes, ¿cachai? El Z está aquí. Si fuera Ah, momento polar de inercia, aquí sería X. ¿Cachai o no? sí, sí. Ahora ya chequé que están cambiando. Sí. O sea, yo mantengo la nomenclatura que tiene usted en el apunte para no generar tanto enredo. Yo no hubiese puesto el Z para afuera. Pero bueno. Entonces, si multiplico por el Y a ambos lados, después me queda la definición del esfuerzo acá. El esfuerzo, entonces, depende del momento externo, dividido por el momento de inercia, multiplicado por I. Y recuerden que I es la distancia del eje neutro hacia abajo o hacia arriba. Bien, vamos a definir entonces el esfuerzo máximo y para eso vamos a tener que definir dónde está el Y máximo. Entonces recuerden que aquí no importa si es positivo o negativo, ustedes tienen que ver el absoluto. En el caso de este ejemplo, el Y más grande es la que tiene mayor distancia desde la línea neutra. Por lo tanto es este borde que está acá. Entonces mi esfuerzo máximo va a estar dado por el I máximo. Al igual que en el video, nosotros vamos a definir un módulo resistente de la sección. Y este módulo resistente nosotros le llamamos Z, que generalmente en los catálogos yo lo he visto como Z y también lo he visto como S, pero principalmente lo he visto como Z. Entonces Z en el fondo te define el momento de inercia dividido con su distancia máxima. Desde la línea neutra. Así, el esfuerzo máximo va a estar dado por el momento externo dividido por el módulo resistente. Bien, en el apunte aparece este ejercicio. Yo quiero que ustedes lo resuelvan para la clase del miércoles, que lo tengan resuelto, que lo estudien, porque resume todo lo que vimos nosotros acá y tiene relación también con los videos, es el mismo ejemplo. Ahora, no es un ejercicio complicado para nada, porque ustedes ya saben calcular el momento de inercia. Fácilmente van a determinar que el punto máximo, la distancia, el momento de inercia está por acá, entonces la distancia máxima va a estar desde aquí hacia abajo, este va a ser el punto máximo, y lo que se les pide es calcular el momento máximo. ¿Cuál es el momento máximo? Sin que se sobrepase el límite elástico del material. Entonces el momento máximo lo tienen que sacar de acá, sin que se sobrepase el límite elástico del material. Entonces el esfuerzo máximo va a estar dado por el esfuerzo de fluencia, el momento máximo es la incógnita, entonces tienen que multiplicar el esfuerzo de fluencia por el momento de inercia y dividirlo por la distancia máxima. Entonces es ese nomás el problema. Lo pueden revisar en el apunte, es cortito, deben ser 3-4 líneas. Pero yo les quiero plantear un desafío un poquito más al nivel de ustedes y quiero que estudien estas cosas. Quiero que investiguen la flexión en materiales bimetálicos. Que es lo que alguien me preguntó recién de los materiales bimetálicos. Y yo les pasé estas dos páginas que están acá. Están en inglés, pero tiene monito. Y ya saben las ecuaciones, así que no deberían tener problemas.
Y quiero que lo investiguen. Todavía no hemos visto todo el contenido, así que esto no es para el miércoles ni para el jueves, ni para la próxima semana. Pero es muy probable que yo pregunte esto en el certamen. Entonces, esta información se las doy para que ustedes empiecen a hacer una actividad por cuenta de ustedes. ¿En qué consiste esto? Que no solamente vengan a escuchar lo que yo digo, sino que investiguen un poquito más, pero lo más importante para mí es que ustedes aprendan a correlacionar dos cosas. En la primera parte del curso vimos dilatación térmica y ahora estamos viendo flexión. Entonces lo que yo quiero que hagan ustedes es que vinculen la flexión con la dilatación térmica. Saben flexión y saben dilatación térmica. Ahora mézclenlo, pónganlo juntos. Entonces aquí ustedes tienen que estudiar lo que aparece acá. Tienen videos. Tienen ecuaciones aquí. Esto de hecho lo hicimos en una clase nosotros. Para hablar del módulo elástico. Yo me acuerdo, este era el simulador. Aquí yo iba poniendo peso. Le ponía un peso. Tenía que anotar un número acá. Tenía que anotar lo que aparecía aquí. Y después me aparecía un gráfico y sacábamos el módulo elástico. No sé si lo recuerdan, pero eso fue lo que hicimos en esa clase. Luego tenemos la definición de la expansión térmica. Esto tiene vínculo con ciencia de materiales, cosa que ustedes no sé si han visto o verán. Y después hace el ejemplo de la viga bimetálica. ¿Y por qué les paso este ejemplo? Porque la viga bimetálica es muy utilizada en el diseño de sensores. Entonces es bueno que ustedes tengan alguna noción con esto. Fíjense que aquí tienen las dos barras, y si se aplica un delta T, y esto no estuviera pegado, una se va a deformar más que la otra. Sin embargo, si estas están pegadas, van a generar una curvatura. Entonces esto puede accionar o desactivar algo. Yo les había contado que así es como funcionan los hervidores de agua, entre otras cosas. Entonces aquí tienen toda una relación entre los dos materiales. Y aquí tienen un experimento, que lo hacen estos en Cambridge, que es estimar la temperatura de, ¿cómo se dice cuando hierve? El nitrógeno. Entonces desarrollan el experimento y con este sensor pueden determinar la temperatura. Está de muy mala calidad esto. Bueno, y ustedes lo pueden ver con más calma. Aunque no es un video largo, me interesa que esto lo exploren ustedes. Y aquí después tienen un test que pueden ustedes mismos evaluarse después de revisar esto que está acá. Y aquí lo explican con mayor detalle. No sé si mayor detalle, lo explican casi igual. Pero es el mismo grupo en el fondo el que hace estas dos cosas. También tienen un simulador acá, como el que habíamos visto en la parte anterior. Aquí tienen distintos materiales. Fierro con aluminio, este debe ser policarbonato, aluminio con policarbonato y fierro con policarbonato. Ustedes pueden regular la temperatura. Este simulador yo no lo he hecho. A ver. Ahí está. Con los cambios térmicos se ve cuál es su curvatura con respecto a la longitud. Entonces, fíjense, no son iguales, ¿ven? Las curvaturas. Aquí están dando los datos del fierro, tienen 210, el módulo elástico, el aluminio 70, el policarbonato 2. La dilatación térmica, el microstrain, 15, 24 y 90. Y el coeficiente de Poisson, 0,26, 0,33 y 0,35. El espesor de la placa es de 1 milímetro de cada una. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo influye en el ensayo con agua caliente, con hidrógeno líquido. Ya, eso es lo que ustedes pueden observar, explorar un poquito.
Aquí pueden cambiar los datos ustedes, si quieren seleccionar otro material. Material A, material B. Y la curvatura partido por metro. Entonces usted puede jugar entre la temperatura de fusión del nitrógeno líquido y perdón, de fusión, no sé cómo se dice, de cambio de fase de cuando hierve, del nitrógeno líquido o del agua. Este es un video distinto al otro presentado, porque lo presenta ella. Yo no creo que sea tan necesario entender inglés a fondo para ir viendo qué es lo que está pasando. Está todo bien explicado acá. Si tienen dudas, lógicamente me preguntan. Pero esto es para que lo exploren. No es para esta semana. Yo trabajo completamente voluntario. Bien, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante, o espero que el apoyo de los videos les haya servido. Yo considero que es bueno. Después muchos de ustedes van a andar diciendo que yo no quise hacer los dibujos, entonces estoy sacando las cosas de YouTube. No me extrañaría que algunos critiquen por ese lado, pero yo creo que para la mayoría, yo creo que esta forma de acompañar la clase en relación al apunte que ustedes tenían, más el apoyo de los videos, va a ser útil. Bien, ¿alguna consulta, un comentario, algo que acotar? Yo creo que tengo una pregunta del primer certamen, sí, de la pregunta de la barra bimetálica. ¿Ya? Que no entiendo la solución y creo que como que lo razono mal. No, ¿Cómo que qué, perdón? que lo razono mal, porque Ah, me lo ok, imagino. veámoslo al tiro. Si tenemos 5 minutos, ¿te parece? Sí. Ya. Eso se los mandé en un PPT, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí tú tienes esta barra que también es bimetálica. La diferencia es que no es plana, sino que es circular. Y tiene un material por fuera y un material por dentro, que es el núcleo. Este material está en reposo, no tiene ninguna fuerza externa. Sin embargo, cuando tú lo calientas, al tener cada material distinto dilatación térmica, uno se va a alargar más que el otro, ¿cierto? Sí. Sí. Como estos están pegados, uno va a arrastrar a uno y el otro va a frenar al otro. ¿Se entiende eso, cierto, no? Sí. Porque tienen que crecer juntos. Estos no pueden crecer si yo aumento la temperatura, pues digamos que no sé cuál tenía mayor dilatación, pero digamos que el material 1 tiene mayor dilatación térmica que el 2, pongamos el caso. Pero no va a poder llegar a su máxima dilatación porque va a estar siendo frenado por el otro. Ujú. Entonces, el material 1 va a ejercer una fuerza sobre el material 2 y el material 2 va a ejercer una fuerza sobre el material 1. Pero la sumatoria total de fuerzas tiene que ser igual a 0. Esa es la clave. Después de eso ya, esto de acá era la clave. Después de eso ya es sencillo, porque nosotros tenemos que el esfuerzo en la barra 1 está dado por la ecuación constitutiva que incluye a la dilatación térmica. Entonces el esfuerzo en 1 va a estar dado por la ley de Hooke, pero con la componente de la dilatación térmica. Lo mismo para la barra 2. El esfuerzo 2 va a estar dado por lo mismo, pero con la dilatación térmica. Ujú. Y la tercera ecuación lo está dando esta restricción, que te dice que la fuerza 1 tiene que ser igual a menos la fuerza 2. La fuerza 1 entonces vale el esfuerzo 1 por el área, y la fuerza 2 es el sigma 2 por el área 2. Profe, pero yo tenía entendido esas son las áreas de la sección transversal, ¿verdad? Sí, Pero ahí está mi duda, porque cuando uno arrastra al otro, la fuerza no la aplica como por la sección transversal, sino como por
como por el borde, digamos, ¿o no? Sí, pero lo que te aplica, claro, efectivamente, pero lo que te está aplicando a ti es un esfuerzo longitudinal, ¿cierto? Ajá, Y ese esfuerzo longitudinal está asociado a una fuerza partida por el área. ya. Y ahora sí entiendo. Ahora, por esa razón también puse un espesor externo muy delgado, ¿me caché? Para no tener el problema del corte del cizalle ni nada de eso, sino que tú Ajá. puedas considerar uniforme los esfuerzos a través del espesor. Ya. Entonces esa Ya, era gracias. la resolución del problema. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, espero, como les digo, que les haya sido útil. Los videos están acá. Acá están los de la investigación que les estoy dando voluntaria, pero que yo creo que puede ser útil. Y los videos con los que yo con los que trabajé hoy día. Aquí está la serie de los videos de YouTube. Son 10, pero yo llegué hasta el séptimo nomás, el octavo y hasta el 7, sí. Eso es lo que entra en este curso. Y después acá, en esta tercera página, que la vimos rapidito, eran los ejemplos que yo les di de esto, del tipo de ensayos de flexión que hay. Yo que les recomiendo que si tienen que ver la clase de nuevo, o no pudieron venir para que le digan a sus compañeros, que no es necesario que vean la clase de nuevo, sino que vayan directamente acá y estudien la clase de acá, porque los videos aquí son de a 3 a 1 minuto, son muy cortitos y se van a ahorrar repasar esta clase completa. Bien, ahora sí, voy a detener la grabación ahora.